Ok, entonces ya vimos cuál es la situación previa. Lo que vamos a hacer entonces es, a renglón seguido, apagar la iluminación interna, encender la iluminación de la videocámara y el objetivo es, como les decía, retirar el bombillo que subyace a este selector de marchas. En el caso de este carro, en el caso de cada carro de ustedes, pues ustedes tienen que mirar exactamente cuál es la forma de acceder. Hay algunos que son más fáciles, otros son relativamente más complicados. En algunos hay que simplemente retirar eh, cuestiones, en retirar las conexiones, las juntas plásticas o los elementos metálicos que unen unas partes plásticas con otras. En otros habrá que seguramente pues quitar algún que otro tornillo. En el caso de este carro, afortunadamente es simplemente desmontar esta parte plástica que rodea a la caja de cambios, a la palanca de cambios, la palanca de selección de cambios automática, y eso se logra simple y llanamente traccionando o alando esta parte plástica hacia la izquierda, es decir, hacia el conductor y hacia arriba. Una vez que se ha retirado esta, pues que se ha zafado, que se ha aflojado de uno de los bordes esta pieza plástica y sus conexiones, sus juntas metálicas, lo que se hace es retirar. No es necesario que se retire totalmente, se retira parcialmente la unión entre esta pequeña pieza plástica que se desliza internamente y la pieza plástica general para acceder a el bombillo que está en este caso alojado. Ya les muestro. En el caso de este carro está alojado en esta ubicación, es decir, la conexión va por estos cables y el bombillo entra en ese socket, en ese conector plástico negro que ustedes ven ahí. Entonces, en estos casos, en el caso de estos bombillos, afortunadamente, pues solamente es girar más o menos un cuarto de vuelta, creo que es hacia la izquierda, y sale el conector con el bombillo correspondiente. Tengan mucho cuidado, es preferible no hacer este tipo de cambios cuando los bombillos han estado en funcionamiento, porque al menos en el caso de los halógenos van a estar alrededor de los 120, 150 grados, y eso es suficiente para quemar la piel y generar ampolla. Es preferible que esto lo hagan siempre con el carro primero alejado obviamente del sol, pero antes que nada con con el carro apagado y con el sistema eléctrico obviamente también no activado. Entonces, aquí es donde yo les digo que vamos a entrar a actuar con el luxómetro, con la aplicación del celular, y para ello vamos primero pues obviamente a colocar el celular. Vamos a tenerlo y en el caso mío esta es la aplicación. Se abre el luxómetro y este medidor en este momento está indicando el flujo de luz, la intensidad de la luz que le llega a partir de
el LED que ilumina la cámara de video. Nótese que el sensor en este caso, en el caso de este celular, está en la parte frontal. No en todos es así, pero digamos, lo recalco, lo menciono, ya que en algunos casos será necesario darle vuelta al celular, en otros será necesario simplemente ponerlo acá digamos, frente al celular para percibir justamente cuál es la intensidad luminosa. Y para evitar alterar las mediciones, pues no es precisamente una medición científica, ya que el instrumento con que se mide no es un elemento estándar, pero sí nos permite pues aproximarnos a la cantidad de lúmenes que tiene el bombillo que se va a medir. Por lo tanto, pues de alguna medida sí nos da alguna aproximación más o menos real a la intensidad luminosa. Entonces, apago la iluminación de tal manera que ya dependo solamente de la cantidad de lúmenes que genere el bombillo. Prendo la iluminación interna del carro y acerco a una distancia aproximada de 3 dedos, tal vez menos. Eso es el equivalente a unos 8 centímetros. La lectura que arroja el luxómetro de la intensidad luminosa de este bombillo es de más o menos 31 lux. Apagamos y procedemos a cambiarlo por el bombillo LED. Recuerden que con los bombillos LED es algo, vamos a en el entretiempo vamos a prender nuevamente la iluminación. Recuerden que los bombillos LED tienen polaridad específica, es decir, responden a polos positivo y negativo. Entonces, si por alguna razón, y por lo tanto pues son específicos, si por alguna razón inicialmente el bombillo no genera iluminación, es muy probable que la polaridad sea incorrecta. En ese caso lo que toca es volverlo a zafar de su conexión, rotarlo, girar la conexión 180 grados, es decir, conectar una de las patas de las patas de conexión donde estaba la anterior, donde estaba la otra, y en este caso, asumiendo obviamente que el elemento eléctrico está en buen estado, generará en ese momento justamente el flujo luminoso. Ya lo tenía acá previamente preseleccionado, por llamar de alguna manera. Este es el bombillo T10, uno de tantos, LED. La iluminación que genera está compuesta por los diodos que están en la parte periférica, que son estos, y los diodos que están en la parte superior.
que son estos. No todos los bombillos LED tienen el mismo tipo de diodos. Hay algunos que son cuadrados, otros que son más ovalados. Y obviamente dependiendo del tipo de chip diodo, se generará más o menos intensidad luminosa. Que esa es justamente digamos, la parte que yo quiero corroborar con el cambio de estos elementos. En este punto, lo que les mencionaba, voy a cambiar el bulbo. Este bulbo halógeno que se encuentra acá, voy a cambiarlo, voy a retirarlo de esa conexión, de su lugar de conexión, y voy a cambiarlo por el bulbo, por el bombillo LED. Ok, acá tenemos entonces el bombillo halógeno. Esta es su conexión plástica. Lo zafamos. Este es el bombillo T10, llamado así llamado T10 o de bayoneta por su conexión de doble pata plana inferior. Lo hacemos a un lado e insertamos el bombillo LED T10. Recuerden que, como lo hablábamos, si no enciende, si no genera luminosidad en la primera conexión, es probablemente porque la polaridad, como lo mencionamos, se encuentra invertida. Insertamos hasta el fondo, no genera luminosidad, cambiamos, giramos la conexión, lo insertamos nuevamente hasta el fondo, comprobamos que efectivamente genera la luminosidad, y en este punto es donde queremos verificar cuál es la intensidad real. Entiendo que lo que publicita la marca son 240 lúmenes. Veamos si realmente es ese, o es más, o es menos la intensidad. Dejamos acá un momento. Ok. Entonces, como decíamos, acá tenemos el LED. Vamos a medirlo a la misma distancia, 6-8 centímetros. Setecientos. Setecientos 750, 680, lo cual hace que básicamente, comparados con los 31 lumens del bombillo halógeno, sea 250 veces más alta la luminosidad. Ok, en este punto ya comprobamos cuál es la intensidad luminosa. Es mucho más
allá mucho más alta que 240 lumens, que era lo que había pues había publicitado la marca. Y en este punto ya procedemos a volver a instalar el bombillo en su ubicación debajo de debajo del selector debajo del selector de marchas de la palanca de cambios automática. Ok, en este punto ya está instalado el selector, el bombillo, perdón, del selector de cambios. Con respecto a el anterior bombillo halógeno, la verdad es notable el cambio, notable. Una intensidad luminosa muchísimo mayor, muchísimo más definido. Es fácilmente percibible por el ojo. No hay duda de que realmente está iluminado el bombillo. Y recordemos, como lo habíamos mencionado al principio, que para efectos de evitar percepciones artificiales, aumentos artificiales, por llamar de alguna manera, de la intensidad luminosa, no íbamos a mover la perilla selectora de la intensidad luminosa de la iluminación interna del carro. De tal manera que sí es evidente que el cambio de iluminación halógena por iluminación LED funciona, y no solo funciona, sino que realmente cumple su cometido en términos de aumento de flujo luminoso y aumento de intensidad luminosa, no solo en interiores, también en exteriores. Obviamente el porcentaje de cambio y la percepción será diferente, pero sin importar el color, que es lo que hay que recalcar, un LED siempre va a iluminar más que un halógeno, siempre. Ahora vamos a proceder a cambiar los bombillos que habíamos mencionado previamente de la iluminación superior, la luz de lectura. Son estos. Vamos a proceder entonces a cambiarlos también por iluminación LED.